cerrar fuerte porque tenemos la presencia de un amigo, de un colaborador permanente de la Z101 y del Gobierno de la Mañana, y que ahora, en condición de servidor público, porque en servidor público siempre uno está prestado, ¿verdad? Viene a hablar con nosotros no solo de todo lo que Indotel abarca, que es mucho más de lo que incluso mucha gente se imagina, sino que creo que motivado también por un tema que a mí me resulta personalmente una cruzada personal, y son las becas que Indotel no solo ha ofrecido, ha promovido, y que Indotel ha tenido un trabajo que yo siento parecería como hermanado con educación o con educación superior, porque para producir el país que queremos, que nos imaginamos, de industrias, de aplicaciones tecnológicas, tiene que haber quienes las generen, tiene que haber la capacidad, tiene que haber luego la pedagogía para enseñarlas, tiene que quedarse el espacio de mercado para aplicarlas. Y yo, la única gente que veo realmente dando pasos hacia adelante en ese sentido, hay que decirlo, es Indotel, y a nuestro amigo Guido Gómez Mazara, y que me perdonen los demás, porque hablar de 20,000 becas de STEM, 30,000 becas de STEM, es como que usted coja la población entera de Padre de las Casas y sean muchachos, usted los beque a todos. No llegan a tanto. Sí, ya son 30,000, ya son 30. Tiene que actualizarte, tiene que ponerte en la cosa. Y tiene que. Te voy a pasar eso por alto. Muchas gracias. Tiene que pensar en el volumen que esto tiene. Vamos a dar los buenos días y la bienvenida a Guido Gómez Mazara para aprovecharlos en nuestras rondas de preguntas y respuestas. Buenos días. Miren, buenos días. Siempre es un placer estar aquí. Yo vengo, y mis palabras introductorias es pidiéndole excusas a ustedes porque evidentemente escuché la reflexión de por qué no comencé aquí, poniendo en contexto un esfuerzo de Indotel de utilizar la ciudad de Santiago de los Caballeros, que es la capital del Cibao, en la intención de entregar 30,000 becas STEM. Y yo quiero comenzar mi intervención no solo dándole las gracias, sino diciéndole que hay un libro que yo creo que es un referente fundamental. Lo escribió Esther Duflo. Guido, discúlpame esa parte para la audiencia. ¿Puede explicar qué son las becas STEM? Correctamente. Con detalle. Ahí voy. Para la audiencia. Aunque el término es en inglés, y yo creo que es una falta de respeto usarlo, yo creo que es el esfuerzo académico de combinar las formaciones tecnológicas, para traducirlo en un lenguaje aplatanado. Bien, pero el término es norteamericano, STEM. Ahora, le pido de nuevo la excusa porque lo hicimos en Santiago por un factor estrictamente de estrategia. Miren por qué. Y citaba a Esther Duflo porque ella tiene un libro que es como una biblia de consulta que se llama Buena Economía en Tiempos de Crisis, que la gente lo usa como un referente fundamental en la actualidad. Eso fue premio Nobel en 2019 de Economía. Miren lo que pasa. En países como los nuestros, la discusión está al margen de las cifras estadísticas. Y para hacer una buena discusión en materia de políticas públicas, los datos tienen que ser la fuente esencial. Entonces, ¿qué hicimos en el Indotel? Leímos los datos en materia del desarrollo, porque una cosa es crecimiento y otra cosa es desarrollo. Y establecimos lo siguiente: entre el año 2013 y la fecha, en el Cibao, pero fundamentalmente Santiago, que es la capital económica y política del Cibao, en el área de formación tecnológica, tanto a nivel técnico como universitario, se han producido 8,000 ciudadanos con ese nivel de formación. Ahora, ¿cuál es el gran inconveniente que tenemos? Que desafortunadamente, y ustedes pueden ser unos aliados esenciales, en la República Dominicana todavía 45% de la formación en el país descansa en áreas tradicionales. Y por vía de consecuencia, no estamos diciendo que no sigan siendo ingenieros, abogados o contables. Lo que estamos diciendo es que hay un mercado laboral en el país que requiere más formación STEM, porque el 12% de los ciudadanos que se forman en STEM tienen 75% de oportunidad en materia de conseguir un empleo. O sea, el factor empleabilidad es un factor determinante para la gente que se forma en el área STEM. ¿Y qué pasa? Los amigos del CONEP han establecido un estudio muy significativo que dice lo siguiente: 54% de las empresas en la República Dominicana requieren personal con destreza tecnológica que no lo tienen. Correcto. Y la escasa adecuación de ese personal podría conducir en un 39% a un nivel de obsolescencia formativa. ¿Por qué? Porque el desafío en los próximos 2 años se llama la automatización. Y como un 22% de esa mano de obra va a estar automatizada, ¿cuál es el común denominador? La formación tecnológica. ¿Cuáles son las áreas que ese estudio determinó? Que se requiere Big Data,
Internet de las cosas, software, inteligencia artificial y ciberseguridad. Frente a eso, ¿qué hacer? Bueno, yo creo que es un factor sociológico, pero en la República Dominicana existió por mucho tiempo el síndrome del título. Y por vía de consecuencia, este país le aplaudió el halago y misericordia hasta entidades universitarias que calificaban con un título al tirano de la época, porque entendían que eso era una distinción, un título. Y la República Dominicana es de los pocos países que en la psiquis nacional todavía el título te cambia el nombre. La gente no se llama Juan Opeto, sino se llama licenciado, doctor. Sí. O sea, yo nunca he visto que a Barack Obama le dicen el doctor Barack Obama. El doctor. El doctor. Y hay gente que no es nada, y para que lo Sí. traten bien, se tildan de licenciado. No, y hay otros que tienen esa vocación sin tener el grado. Ujú. O sea, frente a eso, se registró tanto la idea que el político fundamental, post dictadura, adquirió un título, profesor. Para que ustedes vean el peso específico que ha tenido el síndrome del título en la República Dominicana. Ahora, la transformación del mercado laboral nos conduce en otra dirección. Y hay que decirle a nuestros jóvenes que la mejor manera de incorporarse al mercado laboral con efectividad y rapidez es con la formación tecnológica. Frente a eso, vuelvo a las cifras estadísticas y a Esther Duflo. Miren lo que pasa. El acceso a la Internet en el país está pautado en un 88.5%. Eso significa que 10 millones de dominicanos y dominicanas tienen acceso a la Internet. ¿Cuál es el problema? Que un 34% de esas personas que están colocados en los sectores medio hacia abajo, por sus limitaciones formativas, no hacen un uso productivo de la herramienta tecnológica. Lo traduzco en el lenguaje del día a día. ¿Cuántas personas en la República Dominicana tienen el inconveniente de, por no tener destreza tecnológica, no hacen sus transacciones bancarias a través de este instrumento que se llama celular? Pero le doy un tema que va a ser materia de preocupación y después se lo voy a colocar a ustedes. Tanto el canciller como el gobernador del Banco Central y nosotros hemos conversado, la vicepresidenta de la República se incorporó, para que ustedes vean el tema de la tecnología. A partir del 1 de enero, los Estados Unidos van a grabar las remesas con 1.5%. La República Dominicana el año pasado eso representó 10.500 millones de dólares, que eso es el 10.5% del PIB. ¿Ustedes saben qué porcentaje de dominicanos en el exterior, fundamentalmente concentrado en Estados Unidos, que representa el 72% de las remesas, hacen transacciones de manera digital? Solo 14%. Sí. Eso va a implicar que si nosotros no hacemos un esfuerzo de orientarnos tecnológicamente, van a estar grabados en 1.5%, para que ustedes vean el carácter transversal y la dimensión de la formación tecnológica. Frente a eso, ¿qué hicimos? Quiero agradecer siempre a los amigos del Banco Mundial, que en la historia del desarrollo del país, el Banco Mundial, como el BID y otras instituciones han jugado un rol estelar. Cuando nosotros le presentamos el proyecto, me dijeron la siguiente frase: no nos convenza de lo que estamos convencidos. Y es la primera vez en la historia desde que se fundó el Indotel que nos asignan 30.000 becas de formación STEM. Yo creo que eso es un logro importantísimo y yo no ando por la vida haciendo esas comparaciones que no son prudentes, pero creo que es un impulso fundamental al modelo educativo que en la República Dominicana tiene muchas lagunas y deficiencias. Bueno. Yo anuncio, por ejemplo, que el próximo miércoles vamos a firmar un acuerdo con la estructura directiva de la ADP. Mira por qué. Entre el año 2011 y el 20, 40% de las personas responsables de formar en su condición de maestros y maestras no tenían las destrezas tecnológicas indispensables. Y por vía de consecuencia no transmitían el conocimiento con la agilidad, la velocidad que requiere el mercado. Pongo ejemplos. Si yo me llamo Juan Pérez y vivo en Vengan a Ver, y mi tía de Barcelona me mandó un iPad, y como ya yo tengo el aula conectada, yo tengo mayor capacidad para hacer mis tareas de manera digital. ¿Cuál era el problema? Que el maestro o la maestra no tenía la formación digital indispensable. Y comenzamos el próximo miércoles
con los 1.444 miembros del Consejo de la ADP, diciéndole, miren, como ustedes son maestros y maestras, vamos a comenzar por aquí, para construir el edificio de la formación con ustedes. Y vamos a diseminar eso en todo el territorio nacional, porque el desafío de nosotros es sembrar todo el país de escuelas tecnológicas y regionalizarla. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿qué dice el estudio? El estudio dice que un joven entre 18 y 24 años, que cuando tenemos un 26% de nini, hay que decirlo, que es un dolor de cabeza, en el Gran Santo Domingo, ¿verdad? Y en la capital, esos jóvenes tienen una mayor propensión al software. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Concentrar el nivel formativo de software en el Gran Santo Domingo. ¿A través de qué? Los ITLA y los centros tecnológicos del Ministerio de Educación. En el caso, por ejemplo, del este del país, ahí vamos también a distribuir una cantidad considerable de becas. Bueno, los jóvenes entre 18 y 24 años en el este tienen una mayor propensión al tema idiomático. ¿Por qué? Porque como hay un desarrollo de la industria turística, es evidente que ellos hacen un esfuerzo por tener destrezas en materia tecnológica, pero formación en inglés. Y así lo vamos a hacer en todo el territorio nacional, en el interés de que la tecnología asuma el rol que debe asumir. Yo le voy a dar una noticia. Nosotros abrimos nuestra página el martes y ayer me escribió el joven del BID, Jorge Roques, así con ese al final, como le digo yo, para decirnos que 27,000 ciudadanos de la República Dominicana en solo 72 horas han decidido un proceso de formación STEM. Para que ustedes vean que aquí la gente quiere formarse. Lo único que hay que darle una oportunidad. Nosotros tenemos un esquema que es la combinación presencial por un lado y, bueno, ese esfuerzo se va a combinar en todo el territorio nacional. ¿Cuál fue el mecanismo de selección? La gente dice, aquí no tiene que ver política ni nada que se parezca. No, eso no es tema. Usted accesa a la página y eso es muy fácil, muy rápido y lo podemos obtener. Ahora, 30,000 ¿son suficientes? No. Pero es un monto significativo, sin precedentes en la historia del país, y yo creo que es un primer bloque en el edificio de una sociedad que requiere cada día más una formación de carácter tecnológico. No hay limitaciones de edad, no se requieren habilidades más o menos ya ciertos estándares para poder aplicar. No, porque hay una etapa inicial de educación. Señores, uno de los desafíos que tenemos nosotros es la alfabetización digital. Ajá. Porque hay ciudadanos, o sea, las generaciones pautan conductas y comportamientos. Yo, por ejemplo, tengo que recibir el acoso, ¿verdad? El bullying de mi hija, que me dice, papá, tú estás análogo, pásame el teléfono. Yo no sé a cuántos de ustedes les pasa eso. Porque yo ando con esto para voltear nada más. Ah, bueno, pero lo doy en cifras. El problema de la conectividad ya no es un desafío, es de la conectividad significativa. Es el uso productivo de esa conectividad, que es un tema de pobreza y de exclusión. Bueno, tú dices, la República Dominicana tenemos 94% de cobertura. Ah, no, pero el tema de la conectividad significativa tenemos inconvenientes porque los grandes centros urbanos tienen una conectividad significativa, pero eso no pasa en la marginalidad social. Y si el gobierno dominicano no activa los circuitos de formación en todo el territorio nacional, sobre todo en los sectores más pobres, está invalidando el gran salto tecnológico que todos necesitamos. Yo tengo un ejemplo. Hay un jovencito, Indotel 4.0 hizo un concurso de jóvenes. Y hay uno que es una plataforma para el tema de parqueos. No tengo que decirle a ustedes lo que pasa con los parqueos en este país, ¿no? Porque, sobre todo en los grandes centros urbanos. Y ayer me llamó y me dijo que la oferta que le hicieron en dólares por el tema de la plataforma, yo no me atrevo ni a decirlo. Yo te dije a ti que la exportación de aplicaciones aquí es un hoyo de conejo. Aquí hay gente que no sabe los cuartos que se han ganado jóvenes dominicanos exportando aplicaciones. Muchos de los jóvenes, por ejemplo, que hemos preparado, nosotros hicimos una primera etapa formativa con los policías. ¿Por qué? Porque si íbamos a conectar los destacamentos había que formar a los policías inicialmente. Entonces, uno de esos jóvenes que los entrenaba me dijo con el dolor de su alma que ya tenía una oferta fuera de la República Dominicana. Y aquí producía, un jovencito de 21 años, producía $1,500, que eso es un salario significativo. Sin embargo, consiguió una oferta fuera de la República Dominicana, encontró una oportunidad y no hay que restringirlo, por el contrario.
Eso está pasando en el país con el tema de una especie de transformación digital que estamos impulsando. Guido, vi en la nota unos porcentajes que se repiten en Centroamérica y el Caribe. Estuvimos en una actividad internacional que fomentaba el estudio de STEM para la discriminación femenina. Es un tema transversal. Vimos que 12% solamente estudia STEM y que 71% se aumentan las oportunidades de los jóvenes cuando tienen habilidades digitales. El desempleo ampliado de los jóvenes, aquellos jóvenes que aunque están aptos para trabajar, han perdido la esperanza, se debe básicamente a que no tienen habilidades digitales. Decirte que la meta de este gobierno era llegar a 30,000 becas al 26. ¿Cómo se te ocurre y logras el apoyo del BID para lograr de un plumazo el cumplimiento de todo el periodo para tu gobierno? Mira, cuando yo se lo dije al presidente, él como que no lo creía mucho, ¿no? Me dijo, coño, Guido, ¿es verdad? Yo le dije, sí, es verdad. ¿Qué pasa? Yo creo que en los organismos internacionales como el Banco Mundial y el BID hay una plena conciencia de que los factores tecnológicos transforman. Y esa transformación, en el caso de la República Dominicana, tiene doble impacto. Inserción en el empleo. Acuérdate que ellos leen estadísticas. Señora, la República Dominicana es el tercer país en la región con el tema de los ninis, 26%. Y yo, que vengo de un sector popular, perfectamente tú sabes cuál es, creo que una de las múltiples modalidades de ocupar a nuestros muchachos y que la formación lo haga un ente rentable es preparándolo. Ahora, ¿dónde comienza el problema que tenemos nosotros en la República Dominicana? Ya me voy a expandir en otros ámbitos. Es que lo que ha pasado con el modelo económico en la República Dominicana, y Santiago es quizás un ejemplo efectivo, y yo lo voy a traducir, es que tenemos modelos laborales con requerimiento y no tenemos una sistematicidad en la producción de formación, adiestramiento y capacitación, que eso dificulta. Miren por qué. Tomo Santiago. ¿Y por qué arrancamos en Santiago? Bueno, lo doy en datos. La economía dominicana, a pesar de los problemas de desaceleración, que lo puedo explicar perfectamente, tiene en zona franca, turismo y remesa 2 componentes que nos dan respiro. Bueno, Santiago y en el Cibao es la capital del desarrollo del sector de zona franca. ¿Qué ha representado eso? Eso ha representado 3 cosas importantes. La primera, el año pasado, 8.600 millones de dólares a la economía. Eso es 3.1% del PIB. Eso genera 198.000 empleos directos. ¿Cuál es el inconveniente? Que el modelo de zona franca de hace 40 o 50 años no es el actual. Aquí hay una tecnología de punta que ha garantizado que solo, por ejemplo, en la industria médica, coloquemos en 124 países los productos que se están haciendo en Santiago. O en la zona franca aquí que administra ahora el Banco Central, que era de los pelleranos. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Que esos requerimientos tienen que demandar una mayor formación. Porque ya el muchachito que trabajaba en zona franca no manufactura. Lo que tiene es habilidades en áreas como Big Data, por ejemplo, que es un tema que aquí en el país la gente no está muy familiarizado. Otro tema, blockchain, que es un tema fundamental. Miren, señores, sin ánimo de mencionar nombres, a mí hay gente del sector financiero que me llama todos los días pidiéndome personal para el tema de ciberseguridad. Los niveles de inversión que tiene que hacer el sector bancario en este país por los fraudes tecnológicos, eso no tiene mamacita. Entonces, nos concentramos en Santiago de los Caballeros por eso. Porque el nivel de empleabilidad es mucho más factible. Y además, cuando hay empleo, hay un factor que la gente no lo está entendiendo. Hay una disminución significativa del tema de la delincuencia. Entonces, por ahí es que nosotros andamos. Yo voy a hacer unos anuncios a posteriori, porque tengo que afinarlo con el presidente y la vicepresidenta, porque estamos haciendo un trabajo en esa dirección. Pero creo que si rebasamos la meta, con mucha humildad lo aceptamos. Pero el desafío de nosotros es que en los próximos meses la República Dominicana lo sembremos de becas tecnológicas. Guido, ¿cómo los muchachos pueden acceder? ¿Qué nivel deben tener?
a dónde deben dirigirse, a dónde va a ser, se va a desarrollar todo este proyecto. Ajá. En principio, el acceso inmediato a la página. 1. 2. Hemos hecho una combinación. La página de Indotel. Sí, correcto. Está diseñada para eso. 2. Los estudiantes meritorios con destrezas en áreas como matemáticas van a tener prioridad. Porque es una forma de doble estimularlo. Mira, allá hay un muchacho que fue el que se ganó de Sabana Grande de Boyá, que se ganó el segundo premio en Indotel 4.0. Matemático, oigan la palabra, matemático, un genio matemático. Trabaja en el Banco Central, de paso. Y él hizo unos cálculos y organizamos lo que mucha gente llama el ojo cívico. ¿Qué es eso? Para que ustedes vean el carácter transversal del uso correcto de la tecnología. Bueno, nosotros levantamos la data suficiente que establece que a tiro de un clip los dominicanos y dominicanos tengamos acceso a ¿qué? Patrimonio del servidor público, evolución del patrimonio del servidor público, cumplimiento de sus responsabilidades de los congresistas, una relación de cuánto asiste, cuántos programas tienen y sobre todo empresas relacionadas. A mucha gente le puede disgustar esto, pero Carlos Pimentel me dijo, pero esto es un regalo de Dios que tú me has mandado. Un espía. No, eso no es un espía, no. Eso es poner la tecnología al servicio de la transparencia. Como debe ser. Es como debe de ser. Entonces, ese tipo de cosas se están haciendo diariamente. Por ejemplo, Geralvi Mendoza Manzanillo. Sí. Yo digo el maestro Mendoza, le digo yo. Pero es un muchachito de Mendoza. Sí, de la hermana república Mendoza. de la hermana república de Boyá. Pero debo decir ahí, Guido, que mi experiencia, tú sabes, yo duré muchos años en INTEC y nosotros trabajábamos con el programa de estudiantes sobresalientes, de las becas para los estudiantes sobresalientes. Y déjame decirte que Sabana Grande de Boyá, Monteplata, siempre tuvo puntera con los estudiantes de ahí. Yo no sé, ahí pasa algo. Ahí habría que ir a estudiar. Y replicarlo luego. Una zona deprimida, pobre, social, excluida, económica, excluida, que dé tanto bueno. Y te voy a decir qué pasó con el deporte también. Cuando le llevaron las instalaciones, nos salieron medallistas olímpicos. Por la razón que sea, y estoy contigo en que hay que estudiarlo para replicarlo. Claro. Todo lo que implica aprendizaje, concentración y resultado parece que se da bien. Lo que eso revela es que a los niños, niñas, adolescentes, es una oportunidad, es una que necesitan nada más. Entonces, en eso el Indotel está haciendo un esfuerzo. El otro tema es que nosotros en el... Perdón, el coordinador le estaba diciendo, yo no he hecho mi pregunta. Ya. Mi pregunta va en este sentido, Guido. ¿Cómo tú evalúas el ITLA? Porque te oigo hablar y entiendo que el ITLA, como la institución que debería estar promoviendo y que debe promover todo estos temas de la tecnología, yo siento rezagado. ¿Qué papel juega también en este proyecto? Si tiene alguna... Sí, con muchísimo gusto. Primero es que el ITLA, yo creo en el principio de la continuidad del Estado, Yo creo que el ITLA fue una buena iniciativa, y eso te va a gustar a ti, del expresidente Fernández. Eso hay que ser justo, porque la política no se puede construir de una perspectiva de mezquindad. Entonces, frente a eso, el ITLA, por ejemplo... Es el único aspecto que ha funcionado bien del sueño aquel del parque cibernético. Correcto. Entonces, ¿qué ha hecho este gobierno en 5 años? Nosotros hemos disparado 8 ITLAs más. Cuando tú vas al territorio, los muchachitos te piden, las muchachitas, que quieren formarse tecnológicamente. Eso es bueno. Ahora, ¿qué rol va a jugar el ITLA? Claro, va a ser un componente fundamental en el área formativa. Lo que pasa es que de cada 100 personas que exigen ingresar al ITLA, solo 10 pueden hacerlo. Entonces, frente a eso tenemos que generar una mayor expansión del modelo ITLA, pero ellos van a jugar un rol fundamental en ese proceso. Además, hay que decir que el Indotel financia parte importante del funcionamiento del ITLA. Yo tengo muy buenas relaciones con Ninito, creo que es un buen muchacho, un buen joven, con actitudes importantes, pero ahí yo estoy de acuerdo contigo. Nosotros tenemos que construir una cultura tecnológica que comience con el ITLA, con los financiamientos de Indotel en las becas, pero también contribuyamos a hacer una reformulación del modelo educativo dominicano, porque en nuestras escuelas se está formando a las personas fundamentalmente para profesiones que no tienen relación con la necesidad del mercado. Y frente a eso, nosotros vamos a iniciar una campaña, ya lo hemos coordinado con el Ministerio de Educación, yo mantengo contacto con Ayas,
Mercedes, que es bueno, y Luis Miguel también, evidentemente, que ha hecho una buena labor. Ajax, sí, muy buen amigo de nosotros. Sí, y Armando Tavares también, que está ahí, que estamos haciendo un esfuerzo para combinar el tema. Miren por qué. Ustedes conocen el país perfectamente. ¿Qué tenemos pendiente allá? Y eso lo conversaba ayer con la vicepresidenta. Miren lo que pasa. El año escolar comienza la semana que viene. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos? Que muchas demarcaciones, por un tema de geografía y de acceso, la conectividad tenemos que hacerla satelital. Porque es muy fácil aquí. A veces la gente cree que el país es la capital. En Guayajayuco, que yo me ubico, ¿verdad? O en Cañita, para que la gente tenga una idea. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es una combinación de un despliegue que cuando no llega con velocidad, lo vamos a hacer de manera satelital. Eso es un esfuerzo que estamos haciendo, es una contribución y hay que echarle la mano a Luis Miguel ahora con el tema del inicio de año escolar. Guido, primero saludar esa iniciativa porque la mayoría de los que estamos aquí fuimos parte de una oportunidad y estoy de acuerdo contigo. La juventud lo único que necesita es un empuje y creo que está haciendo lo correcto. Y saludo esa iniciativa y en la medida que tú creas que podamos contribuir al fortalecimiento de esa política pública, en la cual yo me identifico con ella, cuenta con nosotros. Me gustaría que habláramos, Guido, cambiando un poquito el tema que es muy nodal, creo, si no estoy equivocado, que te escuché hablar del enojo que tienen nuestros vecinos haitianos con el tema del trabajo que está desarrollando el Indotel con la frecuencia, que incluso la República Dominicana, tengo entendido que ha sido ya, ellos han interpuesto incluso una queja en los organismos internacionales, incluso acusando a la República Dominicana de xenofobia por el trabajo que se está desarrollando a todo lo largo y ancho de la frontera con las emisoras culturales. Mira, eso es cierto. Mira, déjame decirte, la aspiración que yo tengo como ciudadano, independientemente de mi militancia política, es que aquí se construye una agenda común sin importar resultados electorales. Que el país defina qué tenemos que hacer en los próximos 20 años. Y entre los temas que tenemos que definir, que es un tema de todos, es el tema de nuestras relaciones con el vecino país. Que hay que construirla con dulzura, con responsabilidad, pero preservar lo que es el espíritu y la responsabilidad de la República Dominicana. Miren lo que pasa. Nosotros iniciamos un proyecto, que lo hemos financiado y va muy bien, que tiene que ver, no me gusta usar el término, pero es una contribución a levantar los valores de la dominicanidad en toda la parte fronteriza. Y es culpa de todos los gobiernos, de todos, incluyendo el que yo participé anteriormente, de que solo la inversión en esa parte fronteriza ha sido ínfima, porque la noción del desarrollo se ha concentrado históricamente en los grandes centros urbanos. Entonces, el sentido de identidad nacional, o sea, se ha ido limitando. Y hay muchas demarcaciones, porque nosotros hicimos un estudio de Indotel con unos técnicos muy importantes, lo financiamos. Los resultados establecieron lo siguiente, que hay un nivel de penetración y o interferencia en áreas fundamentales. Ustedes conocen el sur, pero ustedes conocen una parte por la línea fronteriza. En Dajabón o en Partido, el nivel de interferencia alcanzó 60%. En Pedernales, 77%. Entonces, frente a eso, nosotros construimos una respuesta. ¿Cómo la construimos? Con un equipo ultra caro que identificó los puntos de interferencia para que venga el bloqueo. Y no hay que pedir ni perdón ni permiso para ejercer la soberanía del espectro radiofónico. Entonces, además, lo ideal para nosotros es tener un nivel de interacción con las autoridades haitianas sin problema. Ese es el espíritu. Tanto el canciller como el presidente de la República. Ahora, la pregunta que yo me hago. ¿Con quién conversar? Perfecto. Entonces, frente a eso, nosotros comenzamos a hacer los ajustes del lugar. Y tuve que ir a la UIT a Suiza de un día para otro porque los amigos del vecino país nos solicitaron los equipos para ello, del otro lado, identificar los puntos de interferencia. Nosotros dijimos, pero miren, en primer lugar, yo no creo que la compañía aseguradora de estos equipos nos permita movernos a Haití. Pero en ese mismo orden, eso es un tema de soberanía. Nosotros no podemos quitarle los equipos para ustedes. Yo no a modo de chanza, pero dije, bueno, tú le prestas esos equipos que cuestan millones de dólares y que te quedan en mano de barbecue cualquier día. Entonces, ellos fueron a la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, a decir que la actitud de nosotros es un acto discriminatorio
nosotros fuimos, hicimos las explicaciones con Sabasaba, él entendió perfectamente que no era correcto, pero ¿tú sabes cómo terminó esa historia? 2 millones de euros para Haití. Para Haití. Pero bien, Sí. tú eres un prócer. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que el esfuerzo que estamos haciendo en la frontera tiene algún nivel de incomprensión que termina en rentabilidad para otros. Entonces, el proyecto va bien, las inversiones están correctas, estamos haciendo los arreglos del lugar, pero hay siempre el riesgo de que los amigos del vecino país malinterpreten el esfuerzo de nosotros. Sí, y el tema de la penetración ya comenzamos el tema del Después que bloqueo. le dieron 2 millones de euros, van a seguir malinterpretando. Debieron pagar comisión. Yo con todo el respeto que me merece el hermano país, porque tengo respeto por Haití, por cualquier otro país, yo creo que hay una clara conciencia de rentabilizar el drama de la pobreza y de la exclusión. Sí, han vivido la pobreza Con todo el respeto. Victimismo, lo han vivido del victimismo, como dice José Luis. Desde Santiago, Mejor industria. el interesante programa de la originalmente 30.000 becas para el tema del estudio de las tecnologías, del STEM, de lo que tenga que ver con eso. Sin embargo, las discusiones en este momento en República Dominicana giran en torno al cocote, la molleja, la asadura. ¿Tú qué opinión te merece esa discusión? Ok. Mira, ahí vuelvo a hacer du flow. La mayoría de los políticos dominicanos, salvo reconocidas excepciones, no tienen fascinación por leer. Y como no tienen una base formativa, traducen su participación en la vida pública más con un interés electoral o de posicionamiento que discutir ideas. Yo promuevo la discusión de las ideas, porque hay mucha gente inteligente en los partidos políticos. Ahora, la actual coyuntura de crispación frente a una situación de crisis eléctrica evidentemente ha generado una ambientación de favorabilidad para que todo el mundo se suba en la cresta de la crítica pura y simple, olvidando referencias y datos que son importantes para la discusión civilizada. Repito, al gobierno le conviene la crítica, pero la crítica racional. Porque al final de la jornada el pueblo tiene instinto y sabe distinguir quiénes apostamos a la construcción de un país de todos y quiénes quieren sacar provecho coyuntural. Pero bien, vamos al tema de las cifras. Mira, tú puedes discutir lo que tú quieras, pero las estadísticas arrojan un nivel de objetividad. Y hay políticos dominicanos que contribuyeron a que las referencias de datos internacionales fueran importantes para el debate local. Porque estamos en un mundo que, como dijo Ciro Alegría, es ancho y ajeno. Vamos a la argumentación internacional. Bien. ¿Ustedes creen que la República Dominicana tiene la capacidad del actual gobierno de interferir en la valoración que hace Moody's sobre la calificación crediticia? Yo creo que no. Bien. ¿Qué dice Moody's? Bueno, la economía dominicana ha generado un nivel de comportamiento en el marco de un nivel de desaceleración mundial que implica que nosotros incrementemos el crédito. Moody's. ¿Qué dice la CEPAL? Bueno, América Latina expresa un proceso de desaceleración. Hay una contracción económica. Sin embargo, los países que más han crecido crecen 2.2, pero la República Dominicana 3.7. No lo dice Guido, que es del gobierno, no, lo dice la CEPAL. En ese mismo orden. Hay un informe del Banco Mundial que está ahí, que no lo estoy discutiendo yo, que proyecta lo siguiente. Bueno, el modelo económico dominicano, al año 2020, el modelo económico dominicano, en 33 países de la región, estaba en el lugar 9. 5 años después, está en el lugar 7. No lo digo yo, lo dice el Banco Mundial. Ahora, vamos a los cuadros comparativos para caer en el cocote y en el pollo y ese tipo de cosas. Miren, datos. El 16 de agosto del año 2020, el ingreso per cápita de los dominicanos era de $8,200. 5 años después, el nivel de ingreso es de $11,000. El tamaño de la economía dominicana en el 2020 era de $55,000 millones. 5 años después es de $58,000 millones. El nivel ocupacional en la República Dominicana hoy es de 5.2 millones de ciudadanos, sin precedente en la historia nacional. Ahora, vamos a las argumentaciones. Yo soy muy respetuoso de mi amigo Leonel Fernández, que somos amigos, Yo quiero que lo sepa, porque a mis amigos lo elijo yo.
nadie me los elige. Yo escuché al presidente Fernández decir dos cosas que me llaman la atención. Primer argumento. Él estableció que el actual proceso de desaceleración de la economía dominicana es el resultado de las características y el comportamiento que tuvo las elecciones del año 2024. Presidente Fernández, no estoy de acuerdo con usted. En primer lugar, déjeme decirlo, desde el punto de vista estrictamente económico, el nivel de desaceleración de la economía dominicana no es el resultado del comportamiento electoral. Tú no puedes escribir el comportamiento de una economía en función de las conductas internas, sino que hay un ordenamiento de carácter internacional que le pone presión a la economía dominicana. Y frente a eso, debo recordar cifras, no inventos, que la economía norteamericana ha expresado un nivel de desaceleración. Este año proyecta 1.4%. La economía norteamericana, nuestro principal socio comercial, donde el 80% de las exportaciones nuestras se colocan allá. Mientras la economía norteamericana está en 1.4%, yo quiero decir, nosotros los dominicanos, vamos a crecer 3.7 este año. Bloomberg, que la República Dominicana no puede tener influencia en lo que diga Bloomberg respecto al comportamiento nuestro. Dice, la economía dominicana va a crecer 3.7 y el año que viene solo va a crecer más que nosotros Guyana por el tema del petróleo. Entonces esa es la realidad estadística, que yo creo que la discusión tiene que ser orientada a el tema de las elecciones. Mira, en una etapa de mi vida, ¿verdad?, donde mi mamá me ponía de castigo por la fuerza de la chancleta samurái, yo tenía mucha fascinación por la literatura, ¿verdad? Y yo creo que hay obras que han marcado a las personas. Yo siempre fui un seguidor literario de Vargas Llosa. Creo que era un hombre genial. El mejor novelista para mí. Genial. Y siento que hubo un retardo en la concepción del premio Nobel a él. Sí, por el temas estrictamente costo políticos. político, claro que sí. No sé. El hecho de haberse divorciado de la izquierda, que igual que a Borges se lo negaron por un tema ideológico. Entonces, ¿qué yo creo? Argumentar que resultados electorales es el producto de manipulación es digno de una novela. Mira por qué. Porque el presidente Fernández hace eso en el marco de un acto de endoso de la fuerza balaguerista, donde estaba promoviéndolo nada más y nada menos que Ángel López. Yo quiero dejar ese tamaño. No quiero decir más nada. Pero Guido, el propio presidente Luis Abinader admitió que hay un desaceleramiento de la economía. Pero yo lo estoy diciendo. Y se habla de mucho menos de un 3.7. Tú estás diciendo que un 3.7. No, yo lo estoy diciendo. Digo yo no, CEPAL. CEPAL que dice. Guido no, CEPAL. Pero oye, no hay problema. Mira por qué yo arguyo en esa dirección. Pero las propias autoridades nuestras dicen que mucho menos. Se va a crecer. Pero no hay ningún problema. Yo lo que estoy diciendo es que las referencias estadísticas respecto al comportamiento de la economía dominicana lo dicen otros, no nosotros. Y yo creo que las autoridades dominicanas no tienen capacidad de manipular esas cifras. Pero mira el argumento. Que resultados electorales es producto del clientelismo y el uso de recursos públicos. Eso puede ser verdad. Imagínate que yo te lo compre. No lo creo. Mira, si la República Dominicana, sobre todo las nuevas generaciones, quieren saber cómo un proceso electoral es pautado por la fuerza del dinero, que se vaya al año 1996. Aquí, el embajador Graham, que era embajador de OEA, que vino aquí durante la crisis, escribió un libro sobre el fraude electoral en el año 94-96, para que la gente sepa lo que es usar fondos públicos en una campaña electoral. O sea, no me diga que solo la fuerza del dinero es un factor que determina victoria, porque si hubiese sido el dinero desde el Estado, Gonzalo hubiese ganado las elecciones sin problema, porque nadie dio tantos recursos en una campaña como Gonzalo. Entonces, no estoy de acuerdo con ese argumento con mi amigo el expresidente Leonel Fernández. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que en la oposición hay una situación y que las dos fuerzas de oposición quieren posicionarse pura y simple sobre la base del ataque al gobierno, que están en su derecho. A mí lo que me preocupa es que los políticos del siglo XXI no pasen de la crítica a la propuesta. A mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, yo tengo una preocupación por el tema de lo institucional. Y yo cada vez que desde el litoral opositor no hacen una crítica válida, respetuosa, yo también pregunto, ¿qué hicieron ustedes para hacer esos cambios? Yo, por ejemplo, que creo en el tema del combate a la corrupción. Yo creo que la República Dominicana tiene que hacer un esfuerzo significativo por fortalecer sus mecanismos institucionales en materia de combate a la corrupción. ¿Qué ha hecho este gobierno? Que fueron todos creados en el gobierno de Lionel. No, y poco usados. Hay que decirlo. Pero yo creo en el principio, yo creo en el principio de la continuidad. Sí, es decir, que si hubo aquí un primer gobierno, un primer presidente que pensó en eso, fue Lionel. Pero Toniel archivaba los archivos. Pero ya es otro tema. Pero déjame hacer el ejercicio. Pero lo creó Lionel. Déjame hacer el ejercicio diferenciador. Si yo creo en eso y lo aplaudo y reitero
mi convicción sobre el principio de la continuidad del Estado, yo creo que esta administración ha hecho un esfuerzo por la independencia del Ministerio Público. Porque colocar a Miriam Germán Brito y a Jenny Berenice marca la diferencia respecto de otros que sí colocaron activistas políticos, incluyendo en el gobierno que yo participé. Porque yo trato de ser objetivo. Entonces, frente a eso, yo quiero decir que es verdad que la discusión en la República Dominicana tiende a una propensión de posicionamiento electoral. Sin embargo, el gobierno, y lo hago como autocrítica, tiene que hacer un esfuerzo de posicionar sus estadísticas en primer lugar. No entrar en la trampa del insulto personal, porque el que insulta en el marco de la discusión, yo creo que no tiene la razón. Nosotros tenemos estadísticas suficientes para demostrar que en la República Dominicana, a pesar de la situación, nosotros estamos mejor que otros países. Y no por aquello de mal de mucho consuelo de tontos. Yo digo que el año que viene, la proyección que hace Bloomberg, el único país que va a crecer más que nosotros es Guyana. Así es. Y vayan y organicen, esquematicen el tema de la paz social. Yo escucho a mucha gente diciendo, bueno, estamos redireccionando el presupuesto. Bueno, mira, el gasto de capital va a subir 20%. Y solo lo tengo como recordatorio. Lo mismo que quiere un incremento del gasto de capital. ¿Tú sabes lo que quieren también? Una reducción de la nómina pública. O sea, o una cosa o la otra. Pero en segundo lugar, el gobierno dominicano que efectivamente, yo lo admito, es la inversión más baja pública, 2.5 del PIB. ¿Tú sabes lo que estamos haciendo? En ese espacio de reformulación, disparando el 2.5 de inversión a 3.4, sin afectar el endeudamiento. ¿Qué hicimos nosotros? Las instituciones públicas que no ejecutaron los recursos, los recogimos para dedicarlo a ¿qué? Al agua, a obras de infraestructura, a vivienda, al desarrollo social. Yo pienso que en el marco de una situación de dificultad, el gobierno ha dado manifestaciones que desde el punto de vista estadístico hay comportamientos que son materia del aplauso. En aquellos puntos en que estemos mal, con dificultades, yo lo admito. Yo quiero admitir que el tema eléctrico nos impacta y que la gente se crispa. Guido, hace un tiempo el fenecido recientemente rector de INTEC en sus artículos siempre hablaba de crear un país de ingenieros. Hace muchos años yo me topaba con un artículo muy interesante que mostraba que muchos de los políticos, incluso gobernantes del sudeste asiático, que es otro de los grandes ejemplos de desarrollo en el mundo, provenían en muchos casos no tanto de las humanidades como nosotros en América Latina, ya que tú mencionaste el caso de América Latina y de sus escritores. América Latina aportaba siempre los premios Nobel de la Paz y la literatura. Cuando íbamos a los premios Nobel de Química, de Física y de lo que construye y cambia el mundo, lo que permite generar fórmulas y patentes, bueno, pues ahí no teníamos una Rigoberta Menchú, ahí no teníamos un Vargas Llosa, ahí no teníamos un García Márquez, ahí no teníamos una Gabriela Mistral, ahí no teníamos un Neruda, ahí no teníamos un Miguel Ángel Asturias, ahí no teníamos ninguna abundancia, ¿no?, de talento. Y esta es una sociedad, hay que insistir, que hay que tratar de construirla hacia la economía del conocimiento, claro, hacia la idea de que primero las matemáticas son el lenguaje del universo. Si tú con tus estudios de derecho, que son obviamente loables, te vas a la India, se te va a hacer difícil ejercer. Sin embargo, la fórmula de la termodinámica es la misma en Nepal, es la misma en Pakistán, es la misma en todas partes. Y más que una pregunta, quizás como reflexión, Guido, yo quiero alabar lo que estás intentando hacer con lo que te toca. Si hubiera una convicción mayor en todos los elementos que conforman el poder del Estado Nacional Dominicano, iríamos lejos. Lejos. Eso que comenzó el presidente Fernández y que tú has elogiado y que todos hemos elogiado, yo creo que no fue continuado con la energía que debió ser. Claro. Y por eso quedó aislado. Este gobierno, perfecto, lo ha multiplicado, lo ha retomado bien. Ahora, hay demasiados eslabones perdidos en el tiempo, hay demasiadas cosas que no se continuaron. Yo provengo de una generación que en el año 97-98 comenzó a sentirse impulsada a ser estudiante meritorio, porque hubo una ministra de Educación que ya venía desde la ministra anterior, 2 ministras consecutivas. Tuvimos a una ministra que terminó con el reformismo y una ministra que comenzó con el peledeísmo, doña Ligia Melo de Cardona, que intentó promover en lo que pudo. Yo creo que fue muy loable. Una excelente profesional. Y definitivamente creo que hay que tratar de hacer de esto no una isla de excepcionalidad. No, que esto no se quede como una especie de isla de excepcionalidad. Ojalá que sea puntual, cíclico, más abarcador, que más instituciones. Lo que pasa es que la sociedad dominicana carece de un proyecto de nación. A mí no me gustan los operativos especiales. Y que la clase política
se ha diluido más en el afán de las descalificaciones cuando las políticas públicas impactan a todos los ciudadanos. Por ejemplo, yo reconozco que las cosas que hemos logrado en Indotel es el resultado de gente que desde el año 1998 ha estado en Indotel. Sí. Y yo creo que todos han hecho su contribución. Pero por ejemplo, sí, todos. Dios lo tenga en gloria. Sí. Entonces, yo digo, ven acá, nosotros hoy cumplimos un año en Indotel. Hoy yo cumplo un año en Indotel. Nosotros en Indotel hemos conectado los destacamentos. Llegamos que había 25%. Está bien, pero siempre hay tiempo para acordarse. Mira, entonces, 25% tenemos 52% de destacamento. El tema del bloqueo de las cárceles, nadie hablaba de los recursos por el bloqueo de la cárcel. Hay 5 modelos de cárcel bloqueadas. La gente me dice, Guido, di la cárcel. Por lo que me ha dicho el técnico israelí, Guido no la puede decir porque la creatividad delictiva de nuestros privados de libertad es una cosa infinita. Por el amor de Dios. La gente me decía, mira, Guido, tenemos problemas con la frontera y la penetración radial. Claro. Bueno, hemos invertido el recurso para la frontera. La gente me decía, Guido, pero no es una vergüenza un edificio que paga $140,000. Bueno, el próximo miércoles nos entregan el edificio. Claro. ¿Y dónde va a estar ubicado, Guido? Cerca de aquí, casi enfrente. Casi enfrente. A pie me voy yo de aquí. Tú puedes cruzar caminando. Caminando puedes cruzar. ¿Qué edificio ese? Sí. Yo vivo ahí al frente. Bueno, pero vamos a ser vecinos. A pie todo. Vamos a ser vecinos. ¿Tú sabes dónde te queda el Ministerio de Industria y Comercio? Claro. El edificio nuevo que compró Indotel era del Banco Popular, Fiduciaria Popular. De paso, sí. Sina Cabral, presidenta de la comisión, yo no conozco a nadie que construía, porque conmigo nadie se va a equivocar. En ese mismo orden, por ejemplo, ¿ustedes sabían que en la República Dominicana Indotel en un año ha alfabetizado a 28,000 madres cabezas de familia? Wow. Porque el tema del alfabetismo digital es fundamental en ella. Entonces, por ejemplo, la doctora Gotró, para decirle así su nombre. La señora aquí. Sí, a mi izquierda. Conoce, como muchos de ustedes, la tragedia que teníamos con el roaming nacional. Bueno, nosotros tenemos roaming nacional. Los dominicanos ya tienen roaming nacional. Entonces, yo creo que hay cosas que hay que enseñárselas a la gente. ¿Tú te imaginas que en este país un muchachito que venga, qué sé yo, de las Taranas, por sus destrezas en materia de matemáticas, consiga una beca? Y si es un estudiante excelente, lo mandemos a un curso a Purdue University. Yo pienso que estamos haciendo las cosas correctamente. Y yo repito, lo hacemos con mucha humildad y convencido de que nosotros vamos a seguir distribuyendo becas. A mí que nadie me hable de política o de que yo soy miembro de un partido. No. Si el joven tiene las condiciones, la calidad, la competencia, con nosotros no hay problema. Parece, Guido, como que el presidente de la República ha tenido que convertirse como en una especie de muro de contención para la ansiedad que tienen muchos en el partido por el activismo. Lo he visto en diferentes escenarios, hablando de que es tiempo de trabajar, que no es tiempo de política. Pero ayer lo expresó en una carta, cuando mandó a suspender un acto de aniversario, de celebración de un 5º aniversario que se tenía. ¿Qué tú crees de esa actitud del presidente? Sobre todo de esa decisión de ayer. Déjame decirle que que el presidente convoca a ese tipo de reuniones que hacemos respecto a futuro en el partido, el único que es recientemente funcionario soy yo. Todos los otros tienen 5 años en el gobierno. 5 años, sí. Y yo quiero que la gente sepa que un decreto no va a transformar mis convicciones. 2 críticas constructivas. 2 críticas. La primera, el gran problema de los partidos políticos cuando se convierten en maquinarias electorales es que no se constituyen en escudo defensivo de la gestión gubernamental. Agendas individuales. Porque las individualidades impiden la apuesta colectiva, entonces cada quien anda en lo suyo. Y el éxito de un partido político es cuando la diversidad se orienta en una dirección, una meta en común. Y yo creo que nosotros en el partido estamos permitiendo que el compañero presidente combine la condición de presidente de la República con relacionista público del gobierno. Y frente a eso, los ataques tienen como primer grado al presidente. Entonces no generamos un mecanismo de protección individual para que los ataques legítimos, válidos de la oposición, muchos de ellos carentes de propuestas, no sean asumidos con un funcionariado que tiene la responsabilidad de defender su gestión. Y frente a eso colocan al presidente en un nivel de vulnerabilidad. Yo soy de los que cree que en la reformulación de la gestión en los próximos 3 años que nos quedan, hay que apostar más
a las estadísticas favorables, a la gestión de aproximación con la gente, para darle un poquito más de descanso al presidente. ¿Por qué? Porque el principal capital que tiene el PRM hasta el año 28, ¿tú sabes cómo se llama? Luis Abinader. Y si permitimos que se desgaste con el ataque, no va a ser la bandera fundamental de éxito. Eso por lo primero. Por lo segundo, yo creo que él hace una reflexión interesante. Yo no me coloco en la lógica de los lambiscones que siempre le dicen a los presidentes las cosas que quieren escuchar. Aquí había, quizás fue profesor de muchos de ustedes, aquí existió un intelectual historiador que se llamó Dato Pagán Perdomo, que dicen que don Dato era tan narcisista que cuando hablaba torcía la boca para escucharse primero. Entonces, sí, correcto. Entonces, mucha gente que ocupa la presidencia de la República solo le pone atención a la voz cercana a la gubernamental. No, que hay que abrirse a que todo el mundo haga la crítica constructiva. Porque el que tiene un tiempo de experiencia en el gobierno sabe cuando la crítica termina en una solicitud y cuando la crítica tiene un objetivo de país. Bien, entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros en el PRM tenemos que hacer un ejercicio de reivindicar aspectos que antes eran materia de impugnación. ¿Cuál era la impugnación histórica que había contra los gobiernos del viejo partido? Que no conducían correctamente a la economía. Esa era la verdad. La experiencia de Guzmán, la experiencia de Jorge Blanco, la experiencia de Hipólito. Ahora, hemos demostrado ahora que podemos conducir correctamente la economía. ¿Qué me preocupa a mí? Y lo digo públicamente. Que las razones que condujeron a la victoria en el 20 no sean efectivamente leídas. Nosotros ganamos las elecciones porque el país se hastió de un comportamiento incorrecto de gente del PLD que se hicieron arrogantes, prepotentes, altaneros y que exhibían una conducta patrimonial sin precedentes. Si caemos en ese error, la gente va a volver a darnos por la cabeza. Por eso yo tengo un sentido de participación en el gobierno con un criterio muy crítico. Guido, la verdad es que, bueno, no solamente hay ineficiencia de muchos funcionarios que no cumplen ni siquiera sus objetivos, que no lo cumple, el presidente tiene que salir, sino que tampoco no contribuyen a los temas en general. Como bien tú decías, problema de criminalidad, de violencia. Guido respondió con ¿qué? El bloqueo de las cárceles, la conectividad de los destacamentos, problema de empleabilidad, mira cómo ahora, o sea, dando soluciones especiales, el ojo crítico, que no sabía el ojo cívico, para que la gente se queje, hable del nosotros vamos a conectar en el sur del país país, por telemedicina, 10 hospitales, los más pobres de este país. Lo de la frontera, lo demás. Tú no estás haciendo campaña, pero sí estás haciendo campaña, porque aquí hay respuestas puntuales. ¿Qué tú le dirías a Luis Abinader con el tema que él tiene de que le reclaman, de que hay muchos funcionarios ineficientes que no cumplen? Si tú fueras Luis Abinader, ¿a quién quita? No así. ¿Qué tú pensarías que debe hacer Luis Abinader con relación a esos sectores que no están respondiendo a la ciudadanía? Mira, la decisión final respecto de la participación en el gobierno la tiene el presidente de la República. Pero yo tengo una tesis. Yo creo que lo único que no se pueden sustituir en un gobierno es el presidente y la vicepresidenta, por un tema constitucional. A partir de ahí, todo el que no se traduzca en eficiencia, yo pienso que es una opción del presidente de la República determinar si se queda o no con él. Porque en este tramo final es más pensando en el legado, en el qué dirá la historia, que llenar las expectativas y las agendas individuales. Y frente a eso, para un presidente de la República, el juicio de la historia siempre es importante. De acuerdo. En ese... Eddie. Sí. No. Vamos brevísimamente, Guido, a una breve pausa. Y al regreso venimos con la conclusión de esta siempre interesante, siempre importante entrevista de Guido Gómez Mazara, que ha venido obviamente en su condición de director del Consejo de Indotel, pero yo creo que siempre viene en una dimensión mayor como político y como pensador de la política dominicana. Pausamos y volvemos. Siempre es importante escuchar la opinión de Guido Gómez Mazara, un político que no teme a decir lo que piensa de lo que cualquier cosa que uno le pregunta. Adelante, Diulca. Y precisamente yo quiero hablar con el político. Guido, ya tiene el PRM 5 años en el gobierno y son muchos los retos, y de hecho en este momento el mismo presidente ha admitido que es una etapa en la que hay que responder mucho a la población, porque es como si viene una especie de crisis y la gente comienza a reclamar más obras, más presencia del gobierno. ¿Cuáles son los urgentes, esos retos urgentes que hay que resolver ya, aparte del tema eléctrico? No, el tema eléctrico. Uno,
Yo creo que nosotros tenemos que seguir haciendo un esfuerzo por impactar de manera favorable con el tema de la seguridad ciudadana. Hay que decir que por cada 100.000 habitantes solo hay 8 personas. Creo que es una cifra que genera un aliento en el país. Sí. También creo que hay que mejorar sustancialmente la calidad del empleo en la República Dominicana. Es un desafío. Tenemos que reducir el tema de los ninis, que es una tragedia que hay en la República Dominicana. Pero a mí me llama la atención 2 factores que son fundamentales. Nosotros creímos por mucho tiempo que el 4% de los recursos que necesitaba el sector educativo eran la solución pura y simple. Yo creo que ha sido importante y fundamental el 4%. Yo lo que creo que hay que repensar en un aspecto que siempre lo dejamos fuera del debate. Cómo ese 4% también se traduce en un nivel de formación y adiestramiento de los maestros y maestras que son los que tienen la capacidad de enseñar en el país. Eso es un tema que tiene que estar pendiente. Y otro es el tema de la salud. Uno de los desafíos que tiene la República Dominicana es paralizar la inversión en el sector salud con otros países de la región. Tenemos 2.7% del PIB en inversión del sector de salud, pero tenemos que hacer una mejoría sustancial. Eso es un tema de desafío. Sin embargo, yo quiero decir lo siguiente. El Ministerio de Hacienda publica lo que es el índice de las actividades económicas. Y mira que en el marco de un proceso de desaceleración, que es evidente, y lo expliqué anteriormente por el impacto que tiene en la economía dominicana, lo que pasa en el mundo, fundamentalmente en los Estados Unidos, yo creo que el hecho de que minería, servicios y agricultura experimenten una mejoría sustancial en el comportamiento de las actividades económicas es una buena señal. Los dominicanos y dominicanas tenemos que prepararnos para que este año hagamos un esfuerzo de ver un gobierno que va a concentrarse en el último periodo del año en una mayor inversión pública, porque hemos reconocido que el 2.5% no es la inversión pública ideal. Se va a disparar en un 3.4% y todo lo que concierne al tema del gasto de capital va a ser incrementado en un 20%. Eso augura un tema de mayor nivel de satisfacción. Pero, repito, el funcionario tiene que estar en la calle, escuchando a la gente y asumiendo las críticas con el nivel de humildad suficiente que contribuye a hacer una mejor gestión de gobierno. Guido, a mí me gustaría saber si ustedes tienen medido lo que... Si es posible medir, ¿verdad? La calidad o la mejora de la intermitencia de la conectividad, porque ese es un tema que preocupa mucho a los usuarios. Sí. Y recuerdo que la primera vez que viniste aquí, recién nombrado en Indotel, hablamos del tema. Me gustaría saber. Tenemos una estructura técnica que mide no solo la conectividad, sino la calidad, porque eso es uno de los temas. Sí. Pero ahí vuelvo a un tema que siempre es materia de debate. Reitero, hay un estudio que es financiado por el BIC también sobre el mercado dominicano, el brasileño y el chileno. Miren, por eso nosotros vamos a un proceso... por eso nosotros vamos a un proceso de modificar la ley. Y yo quiero anunciar públicamente que don José Luis Tavera, doña Angélica Novoa, Ignacio Perdomo, junto al doctor Liscano, que es un técnico internacional, han sido contratados por el Indotel para modificar la ley. El año que viene, en la primera legislatura, vamos a depositar el proyecto. Primero, la naturaleza de la ley fue construir un modelo a imagen y semejanza de algunos sectores. Porque en las características del sector de la telefonía en el país hay que reconocer que venimos de una tradición que monopólica. Oye, no nos olvidemos de eso. Que el mercado ha experimentado un nivel de transformación, que el sector de la telefonía tiene un impacto en la generación de empleo, en la tercerización del empleo, y hay una inversión de carácter social. Ahora, yo no puedo como órgano pedirle a las empresas que no inviertan donde hay rentabilidad. Esa es la regla. Esa es la regla. Ahora, lo que hay que garantizar en ese marco es que los niveles de conectividad sean más eficientes. Por ejemplo, ¿qué pasaba hasta el establecimiento de un roaming nacional? Que si yo me llamo Pedro Pérez y tenía vínculo con una compañía que no tenía despliegue, yo iba a la frontera y si mi compañía no tenía despliegue, ¿qué pasaba? No había comunicación. Ahora es obligado. Y sin afectar, tú sabes que el bolsillo de la gente. Legítimamente las empresas que dijeron, no, nosotros vamos a impugnar ese proceso, lo impugnaron, están en su legítimo derecho, pero bueno, nos dieron ganancia de causa y por de consecuencia tenemos esa facilidad. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo con eso, pero el órgano no es para hostigar a nadie. Nosotros necesitamos un marco legal. Yo creo que la gente no tiene mucha idea de lo que es la legalidad
frente a la actuación de Indotel. Por ejemplo, la gente dice, ¿por qué Indotel no regula contenido? Porque la ley no me lo permite. Exactamente. No me lo permite. La gente dice, ¿por qué Guido está dando becas? Porque aquí hay una vocación por la maledicencia. Cuando usted no puede como servidor público hacer la cosa correctamente, usted impune al que hace el esfuerzo. La ley de Indotel me da la facultad de contribuir con la reducción de la brecha digital. Así es. Que eso es una aspiración. Una obligación. Yo estoy obligado a hacerlo. Entonces yo no sé por qué la gente, de verdad, está en su derecho, hace impugnaciones que no se corresponden con los hechos. Guido, no podemos dejarte pasar por acá sin analizar en el contexto internacional lo que está ocurriendo en el Caribe. Por primera vez en este siglo, un despliegue militar norteamericano en la costa de Venezuela. Me gustaría ver tu análisis en este contexto y de acuerdo a tu visión, Claro. cómo lo ve en perspectiva esto y cómo afecta eso la región en su conjunto. ¿Cómo no? Porque la gente piensa solamente que está en Venezuela, cada vez que pero yo- también está frente a nuestra costa. Cada vez que yo hablo de política exterior, mi esposa me dice que tiene razón de ser una mentira piadosa que yo le dije cuando la enamoré en Estados Unidos, éramos compañeros de curso. Yo le dije, yo voy para República Dominicana a impartir docencia, a ejercer la carrera allá y a dedicar un poquito a la política. Todo ha sido lo contrario. Entonces cada vez que ella me escucha hablando de lo que yo imparto como docencia, me dice, tú ves, valió la pena la mentira que me dijiste. Bueno, mira, en la República Dominicana hay políticos que tienen una idea muy clara de lo que pasa en el mundo. Y yo, que vengo de la tradición del doctor Peñagón, yo creo que Peñagón hizo un esfuerzo por entender el mundo e implementarlo en la realidad social dominicana. Hay otros, Leonel Fernández lo hace, Luis tiene interés por los temas internacionales. Ahora, mira lo que está pasando. Yo creo que la administración norteamericana, la actual, es una administración que tiene dos objetivos fundamentales. Reiterar en este lado del mundo lo que ha sido la concepción histórica de una política. Fue Monroe que habló de América para los americanos, pero ellos quieren incrementar un nivel de presencia y penetración en este lado de la región, por razones estratégicas. Ahora, ¿qué pasó? Que cuando vino a la disolución del muro y algún intelectual habló del fin de la historia, habló de Fukuyama, se equivocó. Porque los norteamericanos, en aras de construir bloques comerciales, se olvidaron que mientras la inequidad, la desigualdad social y la pobreza sean factores, habrá alternativas políticas diferentes. ¿Y qué pasó? Que llegó a Venezuela un presidente, un outsider, que le tocó gobernar y exportar ese fenómeno en el marco de una realidad internacional siguiente. Uno, un posicionamiento de las commodities internacionales, la expansión de la inversión china y sobre todo el precio del barril de petróleo. Esos componentes le transformaron el mundo a la administración norteamericana. Y por vía de consecuencia, ¿qué pasó? Ese fenómeno comenzó a expandirse y lo que en la década de los 60 y de los 70 era el método revolucionario y la preocupación de Fidel Castro, eso desapareció. Ellos utilizaron el método electoral y ganó Chávez y ahí pues comenzó Lula. Hasta en Paraguay Lugo ganó las elecciones, los Kirchner. Entonces ellos le transformaron Exacto. Ellos le transformaron el Mujica. Ellos le transformaron el continente y por vía de consecuencia, cuando vinieron a despertar, ya el método revolucionario consiguió una legitimidad democrática. Frente a eso, el fantasma histórico de Cuba desapareció. Ahora, el fenómeno y el foco es Venezuela. Primero, por el petróleo y por la capacidad que han tenido de exportar el fenómeno. ¿Qué yo creo? Yo soy una persona que tiene valores democráticos. Yo creo que en Venezuela no hay una democracia. No la hay. No hay una democracia. Yo creo que existe una política de conculcación de derechos fundamentales, de persecución de la oposición política y de la construcción de resultados electorales que son mafiosos, no son transparentes. Y por vía de consecuencia hay una impugnación a la legitimidad democrática. Así es. Frente a eso, y yo comencé mi participación aquí hablando del tema de la economía. Bueno, el nivel de hiperinflación que hay en Venezuela es atractivo. Y los niveles de sobrevivencia de Venezuela son el resultado, ¿sabe de qué? De la solidaridad china. Hay que decirlo. Y que Venezuela, contrario a otros países, tiene el petróleo como un mecanismo de sobrevivencia. Ahora, frente a eso, la administración norteamericana tomó una decisión. Tomó una decisión y la va a ir implementando. Yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de intervención. No estoy de acuerdo con ningún tipo de intervención. Pero yo creo que el carácter ilegítimo del presidente Maduro va a obligar a que la comunidad internacional haga una reflexión del método. O sea, ¿por qué los adversarios políticos son perseguidos? Hay 30 millones de reos mientras tanto. ¿Por qué son encarcelados? Ojo,
usted puede criticar los excesos sin importarle esfera ideológica. Yo, así como critico la escasa legitimidad democrática de Maduro, creo que cuando en Salvador se violentan los derechos humanos, también los critico, ¿eh? Yo en eso soy claro, pero la administración norteamericana tomó una decisión, hay un canciller que entiende el fenómeno de América Latina y evidentemente ahí hay una decisión tomada en curso. Volvamos a las 30.000 becas en un país donde ese tipo de acciones son escasas, ha habido, ¿no? Y muy buenas, por cierto, pero no en esa magnitud, en esa dimensión que tú lo has anunciado. Y cuando tú hablas de 30.000 becas, estamos hablando a estudios superiores, ¿ya? Por encima de un bachillerato. Tiene un costo operativo. ¿Quién lo va a asumir? El BID. El BID lo va a asumir absolutamente todo. Y la estructura operativa está en parte conectada al ITLA, a los grandes centros tecnológicos del país y las escuelas que se dedican a eso. Por ejemplo, yo crecí con la idea del aperito. Claro, yo crecí con la idea de la, digo, claro, no quiero evidenciar edades para nadie aquí, pero yo crecí con la idea del aperito y yo crecí con lo que hacía San Cristóbal con sus jóvenes desde el punto de vista tecnológico, que el fenómeno de San Cristóbal se expandió arte y oficio, que estaba también. Entonces yo creo que por ahí hay que reformular el estímulo a la educación, pero tenemos los recursos disponibles. Hace un tiempo la revista Forbes habló de las... ¿Cuánto? No, $4 millones. 4. Es el monto. ¿Usted sí le gusta saber? No. Pero eso está correcto, eso transparencia. No. Además, un servidor público tiene la obligación de rendir información. Claro, esa es mi obligación. Usted es muy interesado. No reembolsable. Es que yo me voy a inscribir también. No reembolsable, o sea, 4 millones no reembolsable. O sea, el BID va a poner 4 millones y el gobierno dominicano 0. Eso hay que la voluntad. Excelente. La voluntad. Hace un tiempo muy reciente la revista Forbes publicó y debo decir que me comprometo en la próxima oportunidad a hacer el anuncio aquí de más. Ahí está, importante. Y lo voy a invitar. Eso es continuidad. Nosotros hemos seleccionado una escuela en San Pedro de Macorís. Hemos identificado otra en el sur, por un tema de pobreza y de exclusión. Hemos identificado una en San Pedro de Macorís, que por esa ironía de la vida le rinde tributo a un periodista, escritor, intelectual, Freddy Gatón Arce. La poesía sorprendida. Sí, además tiene un poema fundamental, se llama Además son muchos los humildes de mi pueblo. Yo escribí sus nombres sobre los muros, pero no recuerdo. Yo levanté su corazón de la calcoma y el olvido, pero no sé dónde quedó la sangre coagulada. Y si vino familiar alguno a sentir la mancha que había sobre el duro tapiz de la noche, además son muchos los humildes de mi pueblo. Yo escribí sus nombres sobre los muros, pero no los recuerdo. Eso lo escribió Freddy Gatón Arce. Interesante. Entonces, San Pedro. Vamos a la escuela de Freddy Gatón Arce para diseminar desde San Pedro de Macorís, todo el este del país, el próximo modelo de becas. Bueno, te decía que una de las tendencias... Gracias. Un consuelero. Bien, una de las tendencias en la región con el tema de las telecomunicaciones y que se nos transformó de un día a otro es, por ejemplo, cables submarinos. Más de 50 cables submarinos en nuestra región están llegando al final de su vida útil. No existían hace 15 años la necesidad de data center. Hoy están pagando empresas norteamericanas millones de dólares, están siendo traspasadas al tercer mundo para que enormes edificios, para que la gente nos entienda, estén llenos de servidores, de CPU, de máquinas enormes. Esos edificios gastan una enorme cantidad de energía eléctrica, suelen tener grandes fuentes de agua para el tema del sobrecalentamiento y se han convertido en zonas francas de almacenamiento. Cuando un gringo allá habla de que algo está en la nube, su conexión material de hardware es que en algún lugar de Centroamérica, en algún lugar de Sudamérica, hay un edificio donde hay un montón de aparatos que cada cierto tiempo un ingeniero pasa a ver que su temperatura está bien. ¿Qué está ofreciendo la República Dominicana para ser partícipe de ganar dinero de esto? Porque hay países, hay que decirlo, que han sido bastante agresivos, que están logrando buenos contratos y nosotros fuimos pioneros en los call centers, pero necesitamos de eso. Un hub tecnológico. Como debe ser. Sí.
Bueno, aquí hay empresas privadas que se dedican a eso con un nivel de rentabilidad. Sí. Están, y con un mercado que todavía es bastante limitado. Pero bastante rentable. Sí. Bastante rentable. Bueno, Confidencial. la banca, sobre todo con la banca. Claro, con la banca. Claro. Pero además no me interesa. Pero yo creo que Google, yo quiero que Amazon. Yo lo que pienso que al final de la jornada, este tipo de estímulos es construyendo una noción de que en la República Dominicana, en algún momento, cuando mis nietos me pongan de relajo, tengamos un Silicon Valley en República Dominicana. Lo pudimos haber tenido, pero te explico después por qué no lo tuvimos. ¿Por qué? Porque yo creo que la orientación del desarrollo, repito, crecimiento económico no es desarrollo, que son dos cosas diferentes. Sí. Hay que hacer una combinación de esos componentes y en la mano de lo tecnológico tendremos un gran desafío. Aquí hay muchos talentos. El problema es que no encuentran posibilidades en la República Dominicana y estamos constituyéndonos exportadores de ese tipo de talento. Aquí hay muchos jóvenes. Pero, por ejemplo, con nosotros trabaja ya Darían Vargas. Sí, brillante. Es un genio, en pocas palabras, es un genio. Y ayer me visitó otro amigo, Jan, también, que se viene de Stanford University, doctor en matemáticas, que está instalando, bueno, yo lo voy a anunciar ya, una cosa que se llama Academia de Inteligencia Artificial en la República Dominicana, que va a servir, él va a ir el miércoles conmigo al ADP, vamos con la vicepresidenta de la República, para que él inicie un programa de formación en inteligencia artificial a los maestros y maestras del ADP. Yo lo voy a traer. No lo van a entender, Guido. No subestima la inteligencia de nuestros maestros, por el contrario. Claro no. Aquí la gente lo que necesita es una oportunidad. Óyete una cosa, yo le digo a mis hijas que viven, los hijos de uno a veces no tienen conciencia del sacrificio, ¿no es verdad? Eso no pasa. Y uno como buen padre siempre hace un esfuerzo porque vive mejor que uno. Yo le digo a mis hijas que yo me iba de Ciudad Nueva caminando al Colegio Santa Teresita a pie, ida y vuelta todos los días, ¿verdad? Sí. Entonces eso implica que yo nada más conseguí una oportunidad. Exacto. Pero nada más hay que dar la oportunidad a muchísimos muchachos. Y la educación es el principal motor de oportunidades. Pero ustedes están en el rol que tienen porque recibieron una oportunidad. Hay que darle a la gente oportunidad. Eso es así. Mira, y lo del Silicon Valley no puede ser un sueño, como una vaina que no puede pasar, porque así decían del Nueva York chiquito. Lo que pasa es que eso tiene que hacerse con un proceso continuo, con ideas claras, sabiendo el costo que tiene y estando dispuesto a correrlo. Y que la política no afecte el desarrollo de ese tipo de planes. Yo insisto, y es un tema que cada vez que lo tocan me molesto. Aquí vino uno de los tipos que ideó Uber, y cuando intentó en Yásica poner el asunto, una mafia que hay en Puerto Plata le impidió hacer la vaina. Porque también este es un asunto. Este es un país que quiere los lunes una cosa y los viernes la niega. Ese es el problema. El que se burla. No lo viernes, lo mal. Que se burla de esas iniciativas hasta por celo. Porque mira, la sabotea. La 30. Pero la ese sabotea. muchacho que tú dices que es un genio, de ese muchacho se ha burlado muchísima gente hasta que tú le diste esa oportunidad. Y le molesta, loco, y que esto y que lo otro, y tú le diste una oportunidad y mira los frutos que yo quiero insistir públicamente, y sé que he insistido mucho en eso, Guido. Yo necesito también conectarte con O'Neill Pereira. Es un genio. Este país ha parido gente que le ha producido dinero a la República Dominicana a través del conocimiento. Ya picó bien, O'Neill. No, es una estrella, es una estrella. Y lo mejor es que picó bien, pero está interesado en que más jóvenes hagan lo que él hizo, porque es el asunto. Él no se hizo rico y dijo, me voy a encerrar en una torre de marfil. Y él sigue procurando que más gente corra ese camino. La satisfacción también que me dio a mí. Yo fui al Departamento de Estado con el jefe del DNI para un tema que tiene que ver con tecnología. Y nos recibió Sullivan, su secretario de Estado para Asuntos de Ciberseguridad, y yo veía una muchacha escribiendo al lado del subsecretario. ¿Y esa muchacha? Yo hice un ejercicio, afroamericana, que sé yo cuánto. ¿Está bien? Bien. Terminamos la reunión y me dice, I'm Dominican. Yo sé, ¿tú eres dominicana? Sí. Tú eres dominicana. Yo fui a Howard University. Mis padres nacieron en República Dominicana. Yo no hablo bien español, pero yo soy dominicana. Claro. Excelente. Responsable del desk de República Dominicana. ¿Qué te parece? Wow. Al final, la educación es el motor más importante de oportunidades que hay en el mundo, y es el gran motor de la igualdad de oportunidades precisamente. Guido, cuando anuncies las otras becas... No, lo vamos a hacer. Hay que hacerlo aquí. Yo me comprometo con ustedes. Sí. Lo vamos a hacer del edificio allá. Vamos a hacer de la azotea vamos a hacerlo desde la escuela. Ay, qué bien. Claro. Porque voy a invitar está invitado la vicepresidenta, el presidente Luis Miguel,
Luis Miguel de Caña, señor ministro. Sí, porque puede ser que canta también. Sí, sí. Luis Miguel, para que cante el himno. Para que cante el himno. Luis Miguel. Pero él canta mucho las canciones de Luis Miguel. No, y el de la Margue también, que de Asua. Es que Luis Miguel tiene una raíz artística. No, porque espérate. García. Organicemos las ideas. El Luis Miguel más exitoso en este momento es Luis Miguel de la Margue, que es asuano. Porque el otro está mandado a guardar. El otro es Nico Siente Vaina de los domingos, canción del recuerdo. No, déjate de Camp, si se retira de toda esta vaina de la educación. No, eso sí. Se puede dedicar a cantar. Es campeón de karaoke. Sí, campeón nacional de karaoke. Guido, gracias. Saludos. De verdad que sí. Nosotros seguimos con más. Este es el Gobierno de la Mañana, donde precisamente con nuestros comentarios motivamos estas entrevistas. Seguimos con más.